Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión de estos 40 días de ayuno Maranata. Estamos en el día número 24 y la reflexión que les quiero compartir hoy, yo le puse como título Los caminos de Dios. Fue un tiempo en donde yo estuve orando acerca de preguntarle al Señor, ¿no? ¿Cuáles eran los planes que Él tenía para nosotros en este tiempo, como iglesia, para mi vida? ¿Qué era lo que Él tenía preparado? Estábamos en un tiempo de cuarentena cuando yo hice estos 40 días de ayuno y no sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar con el COVID, con las restricciones, con los contagios, con un montón de cosas que estaban pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces yo oraba y le preguntaba a Dios, Señor, vos que estás al control de todo y que tenés al mundo en tus manos, ¿qué es lo que preparaste? Porque esto no escapa de tu control, no es algo que te sorprendió, ¿no? Y en medio de ese tiempo de oración, el Señor me llevó a pensar y a reflexionar en varios pasajes que vamos a leer, la mayoría están en Isaías, que hablaba acerca de que los caminos de Dios muchas veces, o la mayoría, mejor dicho, no son nuestros caminos. Y que si realmente queremos caminar en la voluntad de Dios y poder alinearnos a sus propósitos y a sus planes, y caminar en la dirección que Él marcó para nosotros, que Él determinó, necesitamos que nuestros caminos sean los de Él. Necesitamos adaptar nuestros caminos a los suyos y no al revés. No intentar adaptar a Dios a nuestros caminos, a lo que nosotros queremos o a lo que deseamos o a lo que nos parece que sería lo mejor, ¿no? Y el primer versículo que quiero leer está en Isaías 42:16, que dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces, acá el Señor me recordaba que aunque nosotros estemos ciegos, porque era un tiempo en donde, y aún ahora, es un tiempo en donde tal vez nosotros no vemos el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana porque todo está en un constante cambio. Aún así, si nosotros seguimos la dirección de Dios, si nosotros dejamos que Él nos guíe, aun cuando nosotros estemos ciegos, Él puede ver porque Él es luz. Y dice que Él va a cambiar nuestras tinieblas en luz y lo que es escabroso, lo que está lleno de montañas y de obstáculos, en llanura, en algo donde podemos caminar sin obstáculos, donde podemos transitar seguros. Pero para eso necesitamos seguir su guía. Necesitamos poder escuchar su voz. Como dice en un pasaje de Juan, ¿no? Dice, las ovejas escuchan mi voz y me reconocen como su pastor y entonces me siguen. Entonces necesitamos saber reconocer la voz de Jesús para poder seguirlo y transitar detrás de Él, en el camino que Él nos está marcando, ¿no? Y en Isaías 55, a partir del versículo 6, dice, a ver, lo tengo. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto esté cercano. Que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, acá vemos cómo lo que Dios me decía era esto, ¿no? Bueno, quizás vos no sabés cuál es el camino, pero aunque en tu imaginación creas que el camino debería ser por un lugar o por otro, los planes que yo tengo son muy superiores a lo que vos podés llegar a imaginar. Y eso me hacía pensar en toda mi vida, no solamente en este tiempo, ¿no? Todos tenemos proyectos, tenemos sueños, cosas que queremos hacer.
no solo a nivel personal, sino también incluso cosas para Dios, ¿no? Ministerios que queremos comenzar o en donde queremos crecer. Algunos quieren formar familias o tener un mejor trabajo y un montón de otras cosas, ¿no? Sin embargo, Dios dice una y otra vez lo mismo. Mis caminos y mis planes son más altos. Mis propósitos son mayores. Y eso implica que seamos conscientes de que sumarnos a los propósitos de Dios y caminar, transitar por las sendas que Él marcó, puede implicar muchas veces que tengamos que renunciar a cosas que nosotros queríamos tener en nuestro camino, cosas que nosotros habíamos pensado que íbamos a llevar por el camino que habíamos trazado para nosotros mismos, y que Dios nos dice, no, mi camino es más alto y tiene un propósito mucho más grande que el que vos te imaginás, y para que vos puedas llegar a cumplirlo tenés que dejar todo esto. Entonces implica a veces hacer un sacrificio, de creer y confiar en que lo que Dios tiene es mejor que lo que nosotros podemos creer o podemos imaginar. Y a veces lo que nos pide dejar no son cosas malas. A veces tenemos que dejar cosas que son buenas, pero porque Dios tiene cosas mejores. Y Dios me hablaba con otro versículo que también está en Isaías, acerca de que las etapas de estos caminos que Dios tiene para nosotros no siempre son las mismas, sino que es un camino que no es lineal, que no es recto, que va a veces a tener partes que son sinuosas, ¿no? En donde hay curvas pronunciadas o que tenemos que subir algo muy empinado o encontrarnos frente tal vez a un acantilado, a un abismo, ¿no? Son caminos que pueden requerir de nosotros diferentes habilidades, ¿no? Y eso me recordaba un pasaje que dice que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo, ¿no? Entonces, cada tiempo del camino, cada parte del camino va a requerir un fruto diferente de nosotros. Y no es un fruto que nosotros podamos producir, sino que es el fruto que el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Entonces, si queremos poder afrontar cada etapa del camino de la forma correcta para poder obtener victoria en lo que nos toque atravesar, necesitamos al Espíritu Santo para que produzca en nosotros el fruto correcto y adecuado, pertinente para esa situación, para esa parte del camino que tenemos que atravesar. Y como hablábamos acerca de las diferentes partes del camino, además de que va a requerir de nosotros un fruto determinado, cada etapa que vayamos transitando y a medida que vayamos avanzando, también va a requerir de nosotros que podamos adaptarnos a los tiempos en donde Dios nos lleve a obrar o a operar en base a su voluntad y a lo que Él nos indique, ¿no? Y para esto voy a leer Isaías 40, del versículo 29 al 31. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y lo que Dios me hablaba respecto de esto es que a veces en algunas partes del camino vamos a necesitar ir despacio. Acá dice que los que esperan a Jehová van a tener nuevas fuerzas. Necesitamos esperar con fe y con paciencia a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces esa respuesta no viene inmediatamente. A veces tenemos que ir despacio. A veces necesitamos caminar. Pero en otras partes dice, correrán y no se cansarán. Porque a veces vamos a necesitar correr. A veces los tiempos van a apremiar. A veces las circunstancias van a requerir de nosotros que corramos, que avancemos con rapidez para poder llegar a alcanzar la siguiente etapa del camino. Pero en otras oportunidades vamos a necesitar ser como las águilas, vamos a necesitar volar y superar obstáculos, superar adversidades, superar problemas, conflictos, situaciones difíciles que van a tocarnos pasar por ese camino, en esa etapa del camino. Entonces, por eso necesitamos esperar en Jehová, porque Él es el que multiplica nuestras fuerzas y el que nos va a indicar en qué etapa del camino estamos y qué es lo que se requiere de nosotros. Tenemos que caminar, tenemos que ir despacio, tenemos que correr, nos tenemos que apresurar. Necesitamos para eso tener un camino que sea liso, que no tenga obstáculos, que no haya piedras. O vamos a tener que volar, vamos a tener que superar dificultades. Y sin importar cuál de estas etapas tengamos que pasar en este camino,
que el Señor haya pensado para nosotros en lo particular y como iglesia, hay algo que va a ser indispensable, y es que estemos livianos. En la palabra dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr la carrera que tenemos por delante. Entonces necesitamos estar livianos. Necesitamos a veces tener que soltar personas que no estén avanzando en la misma dirección en la que nosotros estamos avanzando, porque es la que Dios nos marcó, y tener que sumarnos a otras personas, sumar a otras personas a nuestro transitar, porque estamos yendo hacia el mismo objetivo. Algo que queríamos hacer o que habíamos pensado, que habíamos planificado, ¿no? Por eso es importante santificarnos constantemente para que se purifique nuestro corazón y que podamos tener la mente de Cristo, que podamos pensar como Él piensa y tener las prioridades que Él tiene. Y quería leer en el libro de Isaías también, en el capítulo 47, el versículo 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Acá Dios una vez más nos muestra de que Él es el que nos enseña provechosamente. Algo que da provecho es algo que da fruto, que da un buen fruto. Nada de lo que Dios ponga en nuestra vida es para que no dé fruto. Leíamos en Isaías 55 que la palabra que sale de su boca no vuelve a Él vacía, no vuelve a Él vacía, sino que da fruto en aquello para lo cual Él la envió. Que da semilla al que siembra, que da pan al que come. O sea, ninguna palabra, nada de lo que Dios te indique hacer o el camino que te señale va a ser infructuoso o va a ser para nada. Todo tiene un objetivo de provecho y de bendición. En el libro de los Salmos, voy a leer un par de salmos que hablan acerca de esto, ¿no? En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Poder saber que los ojos de Dios están sobre nosotros también nos da la paz y la tranquilidad de estar seguros de que nada de lo que pase mientras transitamos en la voluntad de Dios, mientras obedecemos y vamos por el camino que Él nos marcó, escapa de los ojos de Dios, sino que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos está protegiendo, nos está acompañando, nos está respaldando, y Él va a proveer de todo lo que necesitemos para que podamos llegar a destino. Y eso también me hace pensar en otra cosa que el Espíritu Santo me hablaba. Además de santificarnos para estar livianos, lo que tenemos que hacer también es quitar las distracciones. Así como Dios tiene su mirada y sus ojos puestos sobre nosotros, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Dice en la palabra: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces tenemos que quitar las distracciones, todo aquello que nos roben nuestra atención de donde la tenemos que poner, que es en Cristo, que es en su palabra y en sus promesas. En el Salmo 139, 24 dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y en el Salmo 103:7 dice: sus caminos notificó a Moisés. Entonces hablábamos acerca de que los caminos de Dios y nuestros caminos a veces son diferentes, ¿no? Y David lo sabía, por eso le pidió a Dios que examinara su corazón y se fijara si en él había caminos de perversidad, para que lo guiara por el camino eterno, por el camino que Dios tenía pensado. Y el Señor siempre quiere notificarnos y mostrarnos y hablarnos y revelarnos cuáles son sus caminos. Por eso dice en la palabra que sus caminos notificó a Moisés. Moisés era el que iba a llevar adelante al pueblo de Israel a través del desierto para llegar a la tierra prometida. Y Dios le mostró cuál era el camino que tenían que seguir. Además de que los guió con la columna de humo, con la columna de fuego. Él tenía una relación personal con Dios, Moisés, ¿no? Y en esa relación de intimidad es cuando Dios le revelaba a Moisés cuáles eran sus caminos, cuáles eran sus planes, cuál era el diseño que él tenía para su vida y para el pueblo de Israel, como su pueblo, su heredad. Y por último quiero leer dos versículos. Uno está en Mateo 7:14, que dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el otro está en Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto es tremendo, ¿no? Porque en un tiempo de tanta incertidumbre, que era como el que estaba pasando en ese momento y aún hoy, acá dice que el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad y el que nos da a conocer todo lo que va a venir. Dice, les hará saber todo lo que va a venir después. Y eso también nos da paz, de saber que Dios ya está en el futuro y que por medio de su Espíritu Santo Él nos puede dar a conocer qué es lo que va a venir después para que podamos tomar decisiones sabias, ¿no? Leíamos en Mateo que la puerta para encontrar la vida es estrecha, ¿no? Nosotros sabemos que la puerta es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta y el que por mí pasa hallará pastos. Y dice que antes de que la puerta sea estrecha, dice que el camino es estrecho. No solo la puerta es estrecha, porque solamente a través de Cristo podemos llegar a Dios, sino que el camino también es estrecho. Jesús también dijo que Él era el camino. Entonces, Jesús es el camino, Jesús es la puerta, pero es estrecho y son pocos los que la hallan. Porque en un camino estrecho, no sé si alguna vez hicieron senderismo, o anduvieron en un lugar en donde tenían que llegar a otra punta, ¿no? A otro lado, y tenían que pasar por algún camino. Y a veces esos caminos son tan chiquitos que solo puede pasar de una persona por vez. Sin embargo, acá Jesús está yendo un poco más allá. Y lo que quiere decirnos es solamente que Él es el camino, que Él es la puerta y que tenemos que seguirlo para poder encontrarlo. Pero es tan estrecho que no solamente alcanza el lugar para que vaya Él delante y nosotros detrás, sino que a veces también vamos a tener que quitar un montón de otras cosas de nuestra vida porque no entran en el camino. Porque solamente hay lugar para dos personas, que son Jesús y nosotros. No hay lugar para que carguemos con nuestras mochilas y con otras cosas que no tienen nada que ver con seguir los caminos que Dios nos marcó. Entonces, esta palabra era la que yo le quería compartir. Tengo 2 versículos más como para cerrar, pero espero que sea de bendición todo lo que Dios me habló, que les pueda hablar a ustedes. Y para terminar, voy a leer estos 2 versículos que los mencionamos recién, pero para que les quede acá en el video, que es Juan 14:6, que dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que es lo que decíamos recién, ¿no? Y por último, quiero leer el capítulo de Hebreos 12, que lo mencionamos a lo largo de toda esta reflexión, pero para que les quede. Hebreos 12 del 1 al 2 dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, la vergüenza y la humillación que iba a pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a leer también versículo 3. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces acá vemos cómo Jesús también tuvo que seguir los caminos que el Padre había trazado para él. Y para eso Él puso delante de sus ojos no la humillación, no el sufrimiento que iba a tener que vivir, sino lo que le causaba gozo al Padre y lo que iba a causarle también gozo a Él, que era la salvación de las personas, la salvación de las almas, de su creación, de sus hijos, nuestra salvación. Entonces dice que Él, por el gozo puesto que había delante, que era la victoria por medio de la resurrección y de su sacrificio en la cruz, Él estuvo dispuesto a soportarlo todo y a seguir y a transitar por el camino que el Padre había señalado para Él. Entonces, esa es la misma actitud que tenemos que tomar nosotros. Tenemos que estar dispuestos a atravesar lo que sea, sabiendo que el resultado futuro y el resultado final es de victoria y es de bendición, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, para el mundo entero que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Así que bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes y que Dios les siga hablando.